¿Qué tal, mi gente? Estamos de nuevo por aquí. Esta vez le traemos un video de cómo desactivar esta opción de Talkback de una manera fácil, que es la opción de que el teléfono se pone a hablar ahí. Entonces tú lo que quieres es que se calle, tú no quieres hablar con el teléfono, tú lo que quieres es que se calle. Entonces le traemos la solución para esto. Entonces esta opción sí obviamente tiene una utilidad, pero para la mayoría de las personas no nos sirve. Entonces lo que utilizaremos los dos dedos para deslizar la pantalla para que se desbloquee, ya que con un solo dedo no funciona, solamente te selecciona algunas cosas. Entonces lo que haremos es colocar la contraseña del teléfono después que lo desbloqueamos. Entonces le enseñaré qué opción hay que desactivar y cómo desactivar para que no nos salga esto. Entonces hay una manera rápida, pero no todos los teléfonos son iguales. Entonces le mostraré la manera un poco más difícil, pero que es efectiva igualmente, y es la que siempre utilizaremos para desactivar si no sabemos cómo son los comandos para desactivarla de una manera rápida. Entonces lo que haremos es con los dos dedos deslizamos y buscamos la opción de ajustes del teléfono o configuración. Entonces seleccionamos una vez y para entrar marcamos dos veces, lo tocamos dos veces y podemos entrar. Entonces igual en el menú deslizamos con dos dedos y buscamos la opción de accesibilidad. Si no la encontramos rápido, entonces podemos escribir seleccionando una letra y luego marcándola dos veces, seleccionando una letra y tocándola dos veces hasta encontrar la opción de accesibilidad en tu teléfono. Entonces, como yo sé bien dónde está la opción de accesibilidad y en la mayoría de menú te sale de una manera fácil, lo que haremos es buscarla manualmente. Entonces, ya que aquí me lleva por un menú raro ahí, entonces no me salen las opciones que necesito, entramos a accesibilidad y buscamos donde dice Talkback, o podemos también escribir Talkback de una manera sencilla en el buscador y debería salirnos la opción. Entonces ya que lo buscamos donde dice Talkback y la desactivamos esa opción, marcamos y luego le damos dos veces igual para entrar y desactivar cualquier casilla o cualquier opción. Entonces igual marcamos y damos dos veces, entonces ya ahí estaría listo y estaría desactivado. Esta cosa es molesta, pero obviamente tiene una utilidad muy importante para aquellas personas que lo necesitan. Entonces la opción sería para desactivarlo de una manera rápida es dejando presionado el botón de volumen abajo y el botón de volumen arriba. Entonces esta opción ahora no está activada, pero te da la opción de activarla y también para desactivarla ahí mismo. Entonces esto es para hacerlo de una manera rápida. Entonces como ven, lo voy a encender ahí, lo activo de nuevo y entonces dejaremos presionado el botón de volumen arriba y el botón de volumen abajo y debería salirte una notificación para desactivar el Talkback. Ahí no me ha salido todavía, lo que me está diciendo es si quiere utilizar estos dos botones para hacerlo. Entonces le di que sí, entonces ya ahí podría encenderlo y también lo podría desactivar. Entonces ahí está desactivado. Si lo quiero activar de nuevo, tendría que dejar los dos botones de nuevo y entonces se activaría. Ya saben, si les gustó el video, suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video.